está ahí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. ¿Quién vive? Y a su nombre. El Señor es fiel. Vamos a ir a Colosenses 2, capítulo 8. Colosenses 2, capítulo 8. Vamos allí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los principios del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. Acá Pablo está escribiendo a los colosenses, hablándole de la plenitud de vida que nosotros tenemos en Cristo. Esta vida que Dios nos ha llamado a tener en Cristo. Pablo habla de un tipo de persona que estaba ahí en Colosas, y lo habla en el versículo 18 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, aquellas personas que estaban haciéndole a los ángeles una religión. Esta palabra culto viene de una palabra griega que se llama reskeia, que es un derivado de resca, que es observación ceremonial, religión, culto. Específicamente, expresión externa de devoción espiritual. Y acá es traducida por Reina Valera como culto, pero también significa religión. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque hay hoy día un mal concepto de lo que es la religión. La religión. Acá había algunos que tenían una religión incorrecta porque lo estaban haciendo deleitándose y humillándose delante de los ángeles. Y Pablo los reprende.
Y dice de ellos que se estaban metiendo en cosas que no habían visto, ¿sí? Solo están hinchados por su carnalidad. Nosotros vemos que no solamente estas personas que estaban en Colosa, porque cuando nosotros vamos a Apocalipsis 22, en el capítulo 8, nos damos cuenta que el mismo apóstol Juan iba a caer en esto. Apocalipsis 22, 8. Voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El mismo Juan iba a caer en el error de adorar un ángel. Y Pablo está hablando acá de estas personas que sin entender cosas que dice la palabra, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel, algo totalmente absurdo. Dicen también que es el ángel Miguel, algo totalmente absurdo porque Miguel lo llama el Señor. Entonces es imposible. Entonces acá aparece esta palabra religión. Religión. ¿Qué es la religión? Dice acá, según esta palabra griega, dice que religión es la expresión externa de la devoción espiritual. O sea, es lo que yo saco de esto que creo. ¿Se ve? De esta entrega y devoción que yo vivo delante de Dios, hay una parte que sale, lo que se ve fuera del vaso. Eso es religión. Esta palabra, por ejemplo, en nuestro dialecto, en nuestro léxico, se ha usado mal. Por ejemplo, alguien que es muy devoto a Dios, le dicen, tú sí eres religioso, ignorando el significado de la palabra, porque alguien devoto a Dios es religioso. Porque la palabra religioso define esa entrega a Dios. Esa entrega. Y también esta palabra retzkeia habla de que es una observación ceremonial. ¿Qué es ceremonial? Es una regla. Ceremonial es algo, una ceremonia es algo que está regido por reglas y formalidades. ¿Qué es una regla? Bueno, el significado de la palabra regla es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. O sea, una regla no es algo malo, o sí es algo malo. No es algo malo. Lo que pasa es que al ser humano no le gustan las reglas. Entra al metro y la raya amarilla. Ay, pero ¿por qué esa raya? No te pases la raya amarilla. Son las reglas. Al ser humano no le gustan las reglas. Las reglas son buenas. Y en todo hay reglas. En todo lo que usted hace, tiene que haber reglas para que haya un desenvolvimiento correcto en esas cosas. Si una de las cosas más tremendas que ha afectado a este país hoy día es la anarquía. Y la anarquía es cuando hay muchas personas o la mayoría de la comunidad que vive como les da la gana y no según las reglas. Nadie respeta las reglas. Hay anarquía. Las reglas son buenas. La religión es buena cuando es una religión correcta. Por ejemplo, Santiago se halló hablando en Santiago 1. Viene Santiago explicándole a estos judeocristianos que los oidores de la ley eran los justos ante Dios y eran los que realmente alcanzaban las cosas, los hacedores de la ley. En el 26 dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso, aquí está nuevamente esta palabra, entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana.
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mira esto. Santiago dice: si alguno de ustedes se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Para entender esto, tenemos que entender que religión es contenerse, porque es el reflejo de esa devoción que le tenemos a Dios. ¿Por qué es contenerse? Porque nuestra carne se opone a Dios. Por eso la carne no puede heredar el reino de los cielos, se opone. Entonces, para yo agradar a Dios y presentarle devoción, tengo que contenerme. O sea, una verdadera religión es el que se contiene. Una religión vana es el que no sabe contenerse. El que dice: bueno, pero caí, bueno, pero no importa, yo me arrepiento. No, eso es un religioso vano, que no va para ningún lado. Cada día sigue igual. 2 pasitos, 10 para atrás. 5 pasitos, 20 para atrás. 10 pasitos, 50 para atrás. Porque la religión es vana. Porque la religión, dice Santiago, pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ciertamente no está hablando de las viudas y de los huérfanos, que es el todo de la devoción a Dios, pero sí es el centro de la devoción, porque es la misericordia. Pero no es el todo, porque hay muchas otras maneras de ser devoto a Dios y de presentar una religión, o sea, un culto racional delante de Dios, culto lógico, que sea agradable delante del Señor. Sí, Santiago nos estaba hablando acá que los que hacían esto eran religiosos. No, la religión es buena. La religión es buena cuando es real. Santiago les está diciendo a ellos que la religión de ellos era vana. Era vana. ¿Por qué? Porque si no hacían esto, era vana. Si no sabían contenerse, era vana. Porque hay personas que quieren ser cristianos, o sea, quieren entrar en la religión cristiana, pero no quieren contenerse. Y son sin frenos, absolutamente sin frenos. Sin freno, ni el mismo Dios, pues, que les grite, los contiene. Tremendo. Entonces, su religión es totalmente vana. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Santiago. Si tú no te refrenas, tu religión no sirve para nada. Tienes que refrenarte. En aquello en que tú caes, tienes que refrenarte. Tratar de darle freno a ello, para que pueda presentar delante de Dios una religión correcta. Una religión que es agradable delante de Dios. Porque dice Santiago, refiriéndose a estas dos partes importantes de la devoción, como es el visitar las viudas y los huérfanos. Eso habla es de ir por los desamparados, ir por los que no tienen. Eso habla es de aquello, en su centro. Santiago dice que eso es puro y sin mancha delante de Dios el Padre. Puro y sin mancha. Cuando nosotros volvemos ahí a Colosenses, ahí podemos ver varias cositas. En Colosenses 2, cuando nosotros empezamos a leer de aquí del versículo 8, nos damos cuenta que Pablo se refería a personas que casi en un 100% sabemos que son los mismos que le hablaba Santiago, no las mismas personas, pero sí la misma tendencia. Personas que eran judeocristianas, personas que eran judaizantes, pero habían creído en Jesús, pero todavía practicaban las cosas judías. Entonces Pablo comienza a explicarle a ellos que todas esas filosofías y huecas sutilezas eran según las tradiciones del principio del mundo. Cuando Pablo habla esto, Pablo no está hablando de allá de Adán. Pablo está hablando de cuando el Señor empezó a dar la fe. Y lo vemos porque
Pablo en el 11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Pablo está hablando de esos primeros rudimentos, que eran la circuncisión de Moisés. Aunque fue dada por Moisés, no era de Moisés, era de los padres, porque esa circuncisión se la mandó Dios a Abraham. Amén. Entonces Pablo estaba haciéndole referencia a aquello. ¿Por qué? Porque ellos tenían su esperanza en Moisés. Y Pablo empieza a mostrarle que todas esas cosas que ellos estaban practicando era una religión que no tenía provecho delante de Dios. ¿Y por qué? Porque Pablo dice en el versículo 23 que tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y ahí es donde quiero ir. Porque la religión se hace vana. Porque lo que tú haces no tiene valor alguno contra los apetitos que tú tienes. Y cuando hablamos de apetitos no estamos hablando expresamente de comer. Pablo utiliza la palabra apetito porque es todo aquello que la carne es inclinada a hacer. Inclinada a hacer. Entonces, hay cosas que sí tienen valor contra esas inclinaciones de la carne, pero estas religiosidades no. Por ejemplo, a veces pensamos que por venir al Señor y tomar vestimentas, tomar actitudes simplemente exteriores, nos hace creyentes, nos hace cristianos, pero resulta que nos aleja más de Dios. Porque si algo reprendió Jesús fue aquello. Si algo corrigió Jesús y les dijo hipócrita a los fariseos fue por eso. Porque Él les decía, ustedes tienen sus flecos y se muestran justos delante de los demás. A Jesús le molestaba aquello. Esa actitud de mostrar algo que no eres. Algo exterior. Y lo exterior debe venir de una devoción interna a Dios, porque ya vimos que eso es religión. Es la expresión externa de la devoción a Dios. Eso es religión. O sea que si tú tienes algo externo que no es congruente con lo que tú estás profesando, eso es una religión vana. Jesús se desagradaba de aquello y por eso les decía hipócrita. Porque Jesús sabía que eso no tenía valor contra nada. Los hacía más hijos del mismo infierno cada día. Porque no los llevaba a la presencia de Dios. No los llevaba. Es triste, mira, hay tantas cosas que Dios da a su iglesia que la carne las destruye. Hay personas que Dios ha bautizado en el Espíritu Santo y les ha dado lengua, y después las mismas personas hacen esas manifestaciones que son espirituales, las llevan a la carne. Hay personas que Dios les ha dado dones y los dones son espirituales y los llevan a la carne. Porque quieren desarrollarlos ellos con una actitud que delante de Dios es hipócrita. Para nosotros desarrollar algo delante de Dios tenemos que bajarnos. ¿Y por qué debemos bajarnos? Porque eso es lo que busca Jesús. Dice Pedro que el que se humillare, Dios lo exaltará. Dijo Jesús en 2 Corintios 14 a Pablo que su poder se perfecciona allí en esa bajeza que él tenía, en su debilidad. ¿Por qué dice su debilidad? Jesús se perfecciona cuando somos débiles. Fue la expresión literal de Jesús. ¿Pero por qué? Porque cuando somos débiles es que nos bajamos. Si no, no nos bajamos. Pero Jesús no quiere que seamos débiles. Jesús quiere que seamos fuertes. Pero resulta que cuando nosotros podemos hacer las cosas, nos levantamos. Y Dios lo sabe. Por eso es que hay personas que Dios los lleva en situaciones y en situaciones y en situaciones para poderlos bajar. Para poderlos bajar, porque Dios no tiene otra manera de bajarlos, sino esa. Para poderlos humillar y bajar. Y poder tratar con ellos. Porque Dios busca en nosotros una devoción correcta, que es la religión pura delante de Él. La religión que
que es profesada desde adentro, o sea, es algo que tiene una expresión de lo que Dios quiere. Es algo que lleva esa palabra que Cristo nos ha traído. Eso es lo que busca el Señor en nosotros. Pero eso no puede ser posible si no somos capaces de refrenarnos. Hay que aprender a refrenarse. Santiago reprendía a estos judíos duramente. Y yo digo que la palabra se cumplió de una manera tremenda con Israel, porque fueron reprendidos de una manera tremenda por Jesús y por sus discípulos. Reprendidos de una manera tremenda, porque ellos vinieron trayendo una religión vana, presentándola delante de Dios, tanto que Lucas, cuando habla del bautismo del Señor, dice que como lo acostumbraban, cuando habla de la circuncisión del Señor, habla de que como acostumbraban, ni siquiera habla como Dios mandó, porque ellos lo hacían porque era una costumbre, para ellos, pero no porque Dios lo mandaba. Y hay personas que viven así, y hay otros que no son entendidos y aún predican que esos son ritos. Esos no son ritos, son mandamientos del Señor. Son mandamientos del Señor. Porque cuando acá habla de estas cosas, no dice que estas cosas no sirven o fueron abrogadas. No, son sombra de lo que ha de venir. Y cuando dice de lo que ha de venir, nota que no dice de lo que había de venir, porque si dice de lo que había de venir, ya se cumplieron cuando Cristo vino. Cuando dice de lo que ha de venir es porque aún hay cosas que no se han completado. Porque son sombra. Una sombra es el reflejo de un cuerpo cuando es expuesto a la luz. Eso que queda allí es la sombra. En este caso está aquí. Esa es la sombra. Y eso pertenece al cuerpo. Cuando usted ve la sombra por sí sola, no puede ver la brillantez ni esa claridad que tiene ese cuerpo, porque la sombra es simplemente el reflejo, pero pertenece al cuerpo. Sí, todas estas cosas que Dios había dado eran sombra, no fueron abrogadas jamás, se dieron a conocer en Cristo, y ahí aún hay algunas que no se han dado a conocer todavía, y la vamos a ver completamente en el cielo. Eso es lo que dice la Escritura, que veremos tal como hemos sido conocidos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos claramente. Y son cosas, mira, en tiempos de Jesús se veía mucha esta religiosidad, en tiempos de los apóstoles. Hoy día la religión es vana en medio de la humanidad, tanto que llaman religión a cualquier cosa. Y solo hay una religión porque la devoción es solo a Dios. Es solo a Dios. Esta palabra fue utilizada por Santiago y fue utilizada por Pablo. Y siempre a referirse a toda esa entrega a Dios. Porque cuando Pablo habla acá, en el versículo 18 de Colosenses 2, mira lo que dice Pablo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Mira esto. O sea, ellos empiezan a rendir un culto, una religión a los ángeles. Y Pablo dice que lo hacen hinchados por la mente carnal que tienen, pero ellos no se están haciendo a la cabeza, que es Cristo. Obviamente nos enseña que la verdadera religión se hace a Cristo. Amén. Porque ellos le están rindiendo religión a los ángeles. A los ángeles. Y no se están haciendo de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo alimentándose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es importante, ¿verdad? Porque el cuerpo se va alimentando por los mismos miembros.
Esto es tremendo, el Señor me ha estado hablando mucho de esto. Y allí está el porqué de que la obra todavía no ha crecido. Porque faltan miembros que se desarrollen y puedan alimentar al cuerpo. ¿Se ve? Alimentar, porque un cuerpo no es un solo miembro. No, un cuerpo son muchos miembros. Por eso, mira, yo cada vez que leo las escrituras y cada vez que uno va creciendo, uno va comprendiendo por qué Dios envía al del talento al infierno. Una cuestión tan tremenda. Yo cuando conocí al Señor, a mí me parecía eso como demasiado radical. Que Jesús enviara al infierno a alguien por un talento. Pero a medida de que voy creciendo en el Señor, voy viendo claramente por qué es. Porque algunos piensan que la iglesia es un lugar para jugar a ser cristiano. Y no entienden que la iglesia es el cuerpo del Salvador. O sea, por ende, donde se salvan las almas. Vaya que el papel de la iglesia es extremadamente importante, aunque muchos no lo entiendan. Extremadamente importante. Yo pienso que Pablo por eso sirvió de esta manera, igual al joven Timoteo. Pienso que por eso Silvano fue tremendo siervo de Jesús, porque entendieron lo importante que ellos eran para el Señor. Eran colaboradores de Dios por las almas. Almas, porque no es cualquier cosa. A veces uno piensa en cosas que son duras en el mundo. Oye, aquel que le toca ir a una prisión, oye, dura tanto tiempo preso ahí en una celda. Es duro, ¿verdad? Es duro. Aquel que le toca estar enfermo y tiene una enfermedad que no pueden, y oye, ahí está esa enfermedad. Pero tienen esperanza de que algún día puedan salir o algún día puedan curarse. Pero el que va al infierno ya no tiene esperanza. Porque Jesús dijo, gusanos serán tu cama, o sea, ya de ahí no saldrá. Y son cosas que el creyente tiene que mirar. Y ya no tanto mirar por él, porque el creyente sabe que él tiene una religión que demuestra que Jesús está en él. Tiene una actitud, una expresión externa que demuestra que Jesús le gobierna. Es así. Uno sabe que Jesús lo gobierna. Uno cuando tiene situaciones y uno quisiera responder de una manera y uno no lo hace, uno dice, uy, Jesús, tú me gobiernas. ¿Cómo te temo? ¿Cierto? Porque uno tiene una expresión de lo que uno es internamente hacia Él. Entonces, uno entiende como creyente que Jesús lo ha librado de ese lugar. Pero así como uno entiende aquello, uno tiene que entender que muchos van a ir a ese lugar. Y que la iglesia fue llamado a rescatar a muchos de ese lugar. Cuando entendemos esto, podemos ver claramente por qué Pablo explica a los efesios que tiene que haber un crecimiento. Un crecimiento. Porque no todos entienden a qué fueron llamados. No todos entienden lo que debe haber en ellos. Y a veces uno puede decir, bueno, pero el que alguien no entienda algo no afecta a los demás. Sí lo afecta. Y más cuando la persona, Dios le ha puesto algo que es importante. Por eso es que cuando usted ve, oye, que Pablo dice, no un neófito para que no se envanezca. Hablando de los requisitos de los obispos. ¿Por qué no un neófito? Un neófito es un nuevo. ¿Qué problema hay con un nuevo? Un nuevo es una persona que no está docta, no está preparada, no está práctica en la piedad. No conoce a Jesús. Aunque se haya leído la Biblia, no conoce a Jesús. Es un nuevo. Jesús no ha tratado con él. Mira que Samuel era alguien experto y servía a Dios. Porque eso es lo que dice primera de Samuel. Él servía en la presencia de Dios. Pero Samuel no había escuchado al Señor ni conocía al Señor. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Y cuando el Señor lo llamó, Samuel corrió a Elí.
porque no entendió que era la voz de Samuel. Y esto es importante, porque nosotros a medida que vamos madurando sabemos cuándo es Dios el que nos habla, porque el enemigo también habla. El enemigo también habla. Y a veces hay personas que dicen, no, Dios me dijo eso, pero no fue Dios quien te lo dijo. Y son cosas que hay que uno ver, porque cuando Dios nos dice algo, esa palabra que Dios nos dice lleva influencia. Y si Dios, usted le habló, cuando Dios le habla a alguien, esa persona es fuerte en el espíritu. Cuando Dios le habla a alguien, en los siguientes días esa persona está fuerte en el espíritu. Dios no le va a hablar a alguien, la persona va a correr al pecado. No, porque el espíritu es vida. El espíritu es vida y la simiente es fuerte. Cuando Dios nos habla, corremos a la santidad. Cuando Dios nos habla, estamos fuertes. Cuando Dios nos habla, corremos a predicar el evangelio. Y las actitudes de la piedad vienen a nosotros, eusebia, devoción al Señor. Es así, porque hay algunos que piensan, porque como son neófitos, piensan que esa devoción que uno le tiene al Señor es porque, bueno, porque uno leyó la palabra y uno le es devoto. No, esa devoción que uno le tiene al Señor es porque Jesús le va conociendo a uno. Jesús nos va conociendo. Y a medida que vamos creciendo, vamos discerniendo la voz de Jesús. ¿Es así? A veces nos molestamos porque nos dicen las cosas. Y si entendiésemos la palabra, si la entendiésemos, viéramos que es un fruto, no del espíritu, sino de la carne. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Es un fruto de la carne. O sea, cuando alguien se molesta porque le dicen algo, es un fruto no del espíritu, es de la carne. Si por lo menos tuviésemos esa devoción a Dios, porque leímos la palabra, no deberíamos caer en frutos de la carne. Porque sabemos que los frutos del espíritu son apacibles, ¿cierto? Y ahí está la mansedumbre. ¿Y por qué mansedumbre? Porque cuando va esa palabra, nos sujetamos. Por eso es mansedumbre. Porque nos sujetamos, la recibimos, como dice Santiago, con mansedumbre. Fruto del espíritu. ¿De qué nos habla esto? Que Dios está allí contigo y está operando contigo. Si es lo contrario, Dios no está operando. No lo disfraces, no lo dibujes, no dejes que el diablo te engañe. No es Dios operando contigo. Cuando Dios opera, obran las cosas del Espíritu. Sencillo. Sencillo. Porque esta religión es una expresión de Él, de la devoción a Él. Y es lo que demuestra que estamos en la fe. Es la religión que Él espera. Es pura para Él. ¿Por qué? Porque se refrena en contra de los apetitos de la carne, que lo que nos quieren es llevar al pecado. Nota que cuando Pablo se refiere en Romanos 7 a esto, a esta carne, Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tremendo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. A veces veo personas con sus fábulas tratando de hablar estos temas, tan claros que están, este cuerpo de muerte. Es un cuerpo de muerte. ¿Y por qué es un cuerpo de muerte? Porque nació en pecado, porque es inclinado al pecado, porque se va a las cosas malas. Ahora quieres tener una religión pura delante de Dios, tienes que refrenarlo, contenerlo, porque Dios obra, pero Dios obra donde hay mansedumbre, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es tremendo. Es tremendo. Por eso Santiago le decía a estos judíos que donde hay celos, iras, contienda, ahí hay toda obra perversa. Porque todo don perfecto
desciende de lo alto, donde está el Padre de las luces, el que no tiene sombra de variación, no cambia. Es el mismo siempre. Él es el mismo. Y su palabra es la misma. Aquí Santiago le predicó a judíos esta misma palabra que yo te estoy hablando hoy. La mismita. Qué bueno cuando la palabra viene a nosotros y nosotros decimos amén. ¿Sabes por qué? Porque eso es un reflejo de lo que Cristo ha hecho en nosotros. A veces uno espera amén de las personas. Y uno espera porque el cero de un creyente es que a la palabra de Dios se le dé amén, porque a la palabra de Dios solo se le debe dar un así sea. A la palabra de Dios solo se le debe dar un así sea. Y por eso es que uno espera que la palabra de Dios se le dé un así sea. Pero no todos pueden dar un así sea. Porque el que puede dar un así sea es el que sabe. Es el que el Espíritu le conoce. Es el que el Espíritu procesa. Es así, hermano. Es así. Jesús dijo que el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero ay de aquel que esta piedra caiga sobre él. Mira, hermano, Judas, dice la Escritura que cuando dieron el perfume, él se molestó. ¿Por qué se entregó este perfume? Obviamente no puede entender las cosas santas, porque el carnal no puede entender las cosas santas. Es el Espíritu Santo. Él no lo decía porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón y sustraía de la bolsa. ¿Quién le dio la bolsa a Jesús? Para que él la llevara. ¿Jesús sabía que él era ladrón? Sí sabía. Sí sabía. Jesús sabía que él era ladrón. Pero, ¿qué es para mí preocupante de Judas? ¿Y por qué hay que prestar atención a Judas? Porque Judas era uno de los 12. Jesús lo escogió. Y eso es lo que denota lo importante de Judas. Jesús lo puso en la obra. Jesús lo puso en la iglesia. Jesús lo escogió. Jesús, como lo escogió, por ende ya lo había llamado. Mas decía de él las profecías que él era un íntimo de Jesús. Tanto que metía la mano en el plato con Jesús. Tremendo. Comía en el plato con Jesús. Y este Judas, como sabía que él sustraía de la bolsa y no pasaba nada, Judas seguía sustrayendo de la bolsa. He aquí lo importante de este ejemplo. Sepamos que Judas cayó, ¿verdad? Judas entregó al Señor. Y a veces pensamos que nuestras actitudes son simplezas de cosas que suceden a diario. No. Nuestras actitudes vienen de un constante desobedecer. Cuando usted no se aplica a lo que Dios dice, no piense usted que nada está pasando. Algo está pasando. Es igual que cuando usted se está aplicando a obedecer a Dios, uno piensa como que, uy, Señor, nunca voy a salir de estas pruebas. No, Señor, no es así. Algo está pasando. En unos para mal y en otros para bien. Si tú eres de los que obedeces, créelo, algo está pasando. Porque Judas se halló en el momento que entregó al Señor. Cuando yo veo que Judas devuelve las piezas de plata arrepentido y va a esa horca, yo veo que a Judas le dolió lo que hizo. Le dolió. Pero ¿qué pasa? ¿Qué llevó a Judas a caer allá? Que él tentó al Señor
una y otra vez. Lo tentó una y otra vez. Él siguió haciendo aquello que Jesús le predicaba que no hiciera. Y esto es lo importante, nosotros prestar atención a este ejemplo de Judas. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque religión es la expresión de esa devoción. Amén. Si Dios te está enviando la palabra, es para que tú produzcas esa expresión. Y si tú la palabra la estás dejando, ¿qué estás produciendo tú? Pregunta, ¿qué estás produciendo? ¿Cuál es el fruto que estás dando? ¿Piensas tú que el tiempo pasa en vano? No. Cuando llegue el momento de la prueba, tú vas a hacer lo que menos esperas y vas a caer si eres de los que desobedeces. Pero si tú eres de los que desobedeces, va a venir y te va a robar te va a arropar el tiempo de la bendición. Te va a arropar. ¿Por qué? Porque tus acciones y tus actitudes te están llevando a eso que Dios quiere y a eso que Dios tiene. Y esa es la diferencia. A veces pensamos que el trabajo nuestro es en vano. No, dice Pablo, no penséis que vuestro trabajo en el Señor es en vano. No es en vano. No es en vano. Dios está consciente de todas las cosas. Dios las cosas las usa. Dios no es aquel Dios que anda castigándolo a uno cada vez que puede. No. Dice que Dios, que todas las cosas a nosotros los que hemos sido llamados nos ayudan, cooperan para nuestro bien. ¿Qué es esto? Que Dios está como ahí, como dice Jeremías en su capítulo 18 del alfarero. Habla de que Dios en la rueda trata con nosotros y aún nos rompemos y nos vuelve a hacer, nos moldea. Esto habla de las situaciones. O sea, Dios todo lo usa para el provecho nuestro en su obra. Todo lo usa. O sea, Dios no hace las cosas para mantenernos a nosotros castigándonos y castigándonos. No, Señor. Dios trata con nosotros. Trata con nuestro carácter. Y lo podemos ver porque aquellos que estamos creciendo, sabemos que ya no estamos en las situaciones que pasaron ayer y vuelven a venir hoy de la misma manera que estábamos ayer. ¿Y por qué? Porque hay algo nuevo que Dios hizo. Y no pienses que no van a venir mañana, vuelven a venir. ¿Por qué? Porque Dios perfecciona su obra en nosotros. La perfecciona. ¿Cómo lo hace? Con las situaciones. Por eso yo en prédica pasada enseñé esto de que debíamos de preocuparnos de no ser los que afectábamos, sino los que éramos afectados. Porque Dios busca de afectarnos en el sentido de no destruirnos, sino que la situación nos afecte. Cuando nos afecta para bien, para nuestro provecho. Él nos corrige para lo que nos es provechoso, para que presentemos delante de Él un culto tan bueno como el que presentó Jesús. Jesús caminaba y quería hacer lo que el Padre quería que se hiciese. No me imagino a Jesús habiendo una necesidad y Jesús corriendo a lo de Él. No, corría a lo del Padre. Y esto es muy importante, muy importante. Porque cuando habla Pablo ahí a los colosenses, que dice mientras se van alimentando los miembros y se van uniendo, ahí va el crecimiento. Amén. Ahí va el crecimiento. ¿Por qué? Porque habla de que eso se van alimentando, pero ¿de qué? De esa piedad, de esa devoción a Dios. Y entonces ellos hacen las cosas cada día con más entrega, con más entrega. Y al hacerlo con más entrega, la obra va creciendo. Va creciendo. Porque imagínate que Dios levante a una persona en un ministerio que mañana, como Judas, se robe todo lo del ministerio. Dios no hace eso en su iglesia, no lo hace. Y usted dirá, pero en la iglesia, esas no son iglesias de Dios. En su iglesia Él no lo hace. En su iglesia Él tiene el control.
Por eso le dice, arrepiéntete, porque si no vendré a ti. Y todos sabrán que yo soy el que pruebo, porque Él en su iglesia pone orden, porque es su cuerpo. Esto es lo que algunos no han entendido. Si en aquella otra iglesia tú hacías y no te pasaba nada, créelo que en la iglesia del Señor vas a tener una prueba que el que habla en mí es Cristo. Porque es iglesia del Señor. Y esa es la diferencia. En la iglesia de Cristo habla Cristo. Por eso Cristo procesa. Por eso Cristo trata. Por eso cuando se dicen las cosas se ve que el Señor está en medio de la obra, haciendo. No vociferando, no haciendo bulla, haciendo. Y somos un testimonio. Y esa es la diferencia. Si uno puede decir, no, pero en aquella iglesia hacían así, porque no son iglesias de Dios. Porque imagínate que el Señor levante a alguien en el ministerio de alabanza y llegue, bueno, y vaya a empezar el servicio y diga, bueno, no, yo no voy a ir hoy. Y la alabanza, bueno, voy al otro servicio. ¿Tú te imaginas eso? Dios no va a levantar a alguien así. No, Señor. Dios levanta gente entregada, gente de carácter. ¿Qué es alguien de carácter? Alguien que tiene una religión correcta es alguien de carácter. Alguien de carácter es alguien que sabe lo que es agradable delante de Dios. Sabe. Alguien de carácter es alguien que tiene temple formado. Vienen las situaciones y no por las situaciones deja hacer las cosas de Dios. No, Señor. No. En todo tiempo debemos orar. Amén. Oramos. Aunque usted ore poquito, usted ora en todo tiempo. Usted no deja de orar. Yo no, hoy estoy bravo y no voy a orar. No. Porque soy creyente. Y el que no ora no es creyente. Porque la oración es un contacto con nuestro Señor. Es así. Hay personas que piensan que porque oren más somos oradores. No. Hay personas que oramos menos y tenemos más contacto con Dios que otros que oran horas. ¿Por qué? Porque cuando oramos primero, Dios sabe que nosotros queremos hacer su voluntad. Cuando oramos, Dios sabe que hemos pasado cosas por no ofenderlo a Él. Dios lo sabe. Cuando oramos, Dios sabe que queremos dirigirnos a Él con sinceridad. Lo hacemos en espíritu. Dios nos escucha. Dios nos atiende. Dios nos oye. Es tremendo, hermano. Mira, a veces pensamos que es cualquier cosa el no obedecer a Dios. No es cualquier cosa, hermano. Una religión que no se hace de Cristo, de esa cabeza que es Cristo, tiene problemas. Tiene problemas. Tanto que estos judíos tropezaron con Cristo. Mi pregunta es, ¿tú caminas con Cristo o tropiezas con Cristo? Pablo habla que los que tropiezan con Cristo, para que sea más claro que es tropezar con Cristo, son aquellos que son desobedientes a la palabra. Y Pablo no solamente dice aquello, Pablo dice a lo cual también fueron destinados. Hay personas que fueron destinadas a estar en la iglesia y a desobedecer a la palabra. Ningún pastor quiere a alguien en la iglesia que desobedece la palabra. El pastor tiene la esperanza que todos entren. Porque no podemos esperar que las almas se pierdan, sino que se salven. Entonces Pablo dice acá, en Colosenses 2, donde estábamos ahorita, el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 16 para que veamos algo allí. Por tanto, nadie os juzgue
en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hace lo que le estaba hablando hace un momento. Acá está muchas cosas que Pablo dice que son sombra de lo que ha de venir, futuro, ha de venir. ¿Cuáles son esas cosas? Comida, bebidas, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Comida y bebida, podemos entender todas esas cosas que Dios le prohibió a Israel que comiese, ¿cierto? Que se abstuviera de esas cosas. Días de fiesta, podemos entender todas estas fiestas que hacía el pueblo de Israel. Luna nueva o día de reposo, todos saben lo que es el día de reposo, ¿no? El sábado para los judíos. Un día en el que ellos no hacían nada. ¿Recuerdan el maná? Ellos recogían antes del sábado, que es para nosotros el domingo, para ellos es el último, el sábado es como que si fuese el domingo porque es el séptimo día. Entonces, el día inmediato al sábado, ellos recogían una doble porción para no hacer nada el sábado. Aún hoy día hay religiones que guardan el sábado. Lo guardan literalmente el sábado. No comen y no hacen nada. He escuchado testimonios de personas que se han quedado sin gasolina y no han salido porque no pueden echar gasolina el sábado. Cosa absurda, pero son cosas reales. Porque se hacen religiones que no se hacen a Cristo. Mi pregunta, el que tú dejes de comer los sábados, el que tú los sábados dejes de echar gasolina, ¿eso va a cambiar tus apetitos de la carne? Para nada. No tiene poder contra tus apetitos. Tú te puedes poner falda, pero créelo, puede haber una con pantalones mucho más santa que tú y más entregada al Señor que tú. Puede, no estoy diciendo que sea así, puede haber. Ciertamente la hay. Porque siempre hay uno mejor que uno, ¿cierto? Siempre. Alguien dijo, bueno, a la mujer que veían más bonita en el tiempo, tú eres la más bonita, pero créelo que en otro lugar hay una más bonita que tú. ¿Es o no es? Porque es así. Siempre es así. Siempre. Entonces mira esto. Lo que nosotros hagamos que sea externo, que no se haga a Cristo, es vano. Vano. No sirve para nada. Sí. Usted dirá, ay, es malo que yo use mi falda. No. Su falda, bueno, Dios mandó que la mujer no vistiese como varón. Es una manera de tú demostrarle a Dios de que, bueno, tú vistes como mujer. Porque el varón usa pantalones, es una manera. Si usas pantalones no pecas, pero es más difícil ser casta con pantalones que con falda. ¿Por qué? Porque los pantalones normalmente a la mujer se le pegan y se les marcan sus partes. Ciertamente, es una realidad. Sí, obviamente levanta la mirada del hombre y se ve más. Y son cosas, a veces pensamos que son cualquier cosa, ¿no? Es como esas mujeres que dicen, no, pero se visten todas, que lo muestran todo y dicen, no, pero es que yo no lo hago para que me vean. Primero, eso es mentira, ¿no? Lo hacen para que la vean, para llamar la atención. Por eso es que lo hacen. Y más cuando son feas. Las mujeres cuando son más feas, más quieren mostrar. Es tremendo. No estoy denigrando a nadie, sino es una realidad. Mientras menos tienen, más quieren mostrar. Porque quieren buscar la manera de llamar la atención. De llamar la atención. Entonces, es esto que dicen, no, yo no lo hago para que me vean, pero si somos conscientes
Si tú tienes algo que están viendo mucho, tú estás afectando al que está allá. Eso no es. ¿Se ve? Es como cuando uno sabe que uno predica la palabra y hay personas que son afectadas en sentido positivo, uno más la predica. ¿Se ve? Más la predica en sentido positivo, en el sentido que la palabra llegue. Si tú haces algo y afecta a otros de manera positiva, tú más lo haces. Si tú ves que lo que tú haces afecta a otro de manera negativa, la Biblia te dice que no lo hagas. ¿Sí? O sea, no puede haber manera de que yo diga, bueno, pero yo no lo hago por esto. No, tú no puedes vivir así. Porque eso que tú estás haciendo entonces es vano delante de Dios. Tú tienes que vivir como Dios dice que tú vivas. O sea, que si cuando tú haces algo, mira que yo te hablé esto de la falda, pero te muestré un texto que donde dice que la mujer no vista como varón. O sea, que si tú lo vas a hacer así, porque Dios lo dice, lo estás haciendo bien, porque te estás haciendo de la cabeza que es Cristo, la palabra. Te estás haciendo de allí. Pero si tú lo vas a hacer porque lo dice el pastor o porque en la iglesia donde entraste es así, eso es vano. Eso no va a tener poder en tus cosas. ¿Sí? Mira esto, que era lo que estaba hablando hace un momento. O sea, cuando tú haces algo de la fe, esto es lo especial que tiene la fe. A veces decimos, mira, uy, ¿cómo me cuesta hacer esto? Pero ¿sabes por qué te cuesta? Porque no estás haciendo otras cosas. Dejaste de hacer otras cosas. Mira que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, ve dónde has caído y anda ya a las primeras obras. Porque había perdido su primer amor, pero ¿por qué? Porque había dejado de hacer unas obras que estaban al comienzo. Pablo lo dice a los corintios cuando dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Porque así es el pecado, va entrando sutilmente, sin que uno se dé cuenta, hasta que ya estamos totalmente apartados. Y tú dices, uy, pero ¿por qué esta persona está así, está apartada? Si era una persona que estaba buscando al Señor. Porque se fue poco a poco. Imagínate la sorpresa de las personas que vieron que Judas fue el que entregó a Jesús. ¡Qué tremendo! Y era el que se la pasaba con él. Así a veces uno se da cuenta de personas que traicionan amigos, pues, que se la pasan juntos y le montan complot y ellos mismos. Y uno dice, qué tremendo, y el que andaba con él. Es una cosa tremenda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús andaba con él, pero él no andaba con Jesús. ¿Por qué él no andaba con Jesús? Porque él no estaba haciendo lo que Jesús decía. Por ende no andaban juntos. Él creía que él estaba con Jesús, pero no estaba con Jesús. Porque el mismo Jesús, cuando él iba a hacer aquello, le dijo, anda, hazlo más rápido. Le dijo Jesús. Y cuando Jesús le dijo eso, entró Satanás en él. Tremendo, ¿no? Y son cosas. Nosotros tenemos que prestar atención. A veces, cuando nosotros nos cuesta hacer algo, debemos de hacer como un estudio completo de lo que estamos haciendo. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas de la fe que no estamos practicando. Y si esas cosas no se practican, no esperes estar fuerte en ese área. No lo esperes. Tú tienes que mirar cuántas cosas Dios dice que tú no le prestas atención. Créelo, para Dios es importante. Porque es su palabra. Y lo que Él más ama es su palabra. Digas tú, no a mí, mentira. Lo que Dios más ama es su palabra. Y por eso le decía a Israel que por amor a Él mismo, Él no lo haría. ¿Se ve? A su palabra, Jesús. Jesús. Tremendo. Y son cosas que tenemos que aprender, hermano. Queremos crecer, queremos ser personas de verdad que profesemos la religión cristiana. Entonces tenemos que tratar de ver esas cosas que están allí, que Dios nos ha dicho y hemos pasado por alto.
Nos hacemos los locos. Entonces cuando Dios influencia al pastor para que lleve la palabra, entonces el pastor es el que paga los platos rotos. Gloria a Dios. Me gozo porque algo me está enseñando Dios con eso. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Nada pasa por pasar. Si Dios me hace pasar por algo porque Él quiere, dame carácter. Gloria a Dios. Aquí estoy, Señor. Dame la fuerza para andar en cualquier situación. Ese es el deseo del cristiano. Y el cristiano quiere que Dios haga la obra en él porque ha aprendido, ha madurado, ha crecido. Ese es el creyente. Los tiempos pasan, créelo. Pero esa es la bendición que tenemos los cristianos, que los tiempos pasan. El mundo dice no hay yugo que dure 100 años, ni cuerpo que lo soporte, ¿no? ¿Cómo es la broma? No hay mal, ¿cómo es que es el dicho? Ajá, pero no hay mal que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resiste, eso es lo que dice el mundo. Y en Cristo, para nosotros todas las cosas son pasajeras. Porque lo que hacen producir en nosotros es cada vez un más excelente peso de gloria. De gloria. Porque Cristo nos lleva de gloria en gloria a hacer las cosas. Y lo vemos. Y Él es Dios. Él puede, si estaba haciendo algo acá y no le gustó, Él puede borrarlo y empezar a hacerlo acá. Él es Dios. Lo hablamos día atrás como Él pinta ese paisaje. Él hace lo que quiere. El que no le escucha, Él lo desecha y llama a otro. Él es Dios. Él es Dios. Por eso es que cada vez que escuchemos profecías, prestemos mucha atención, porque Dios habla y todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Nunca hagas lo que la palabra te dice que no hagas. La Biblia te dice no menosprecies las profecías. Pablo lo dice a los tesalonicenses. No menosprecies las profecías. Cada vez que Dios habla, presta mucha atención. Porque Dios lleva allí palabras que va a traer. Palabras que vienen. Y cuando Dios las dice, es para que nosotros prestemos atención. Y si estamos allí en medio, nos enderecemos. Para eso son las profecías. Pero si tú las menosprecias, va a venir el mal y lo vas a recibir como el necio, que pasa y lleva el mal. El sabio no, mira bien sus pasos. El sabio mira bien sus pasos, ve el peligro y se aparta. Para eso son las profecías. Para eso son las profecías, para que miremos el peligro. Porque Dios habla. Dios habla. Y mira Judas, un hombre que así como todos los discípulos de Jesús, porque cuando nosotros vemos los discípulos de Jesús en los evangelios, vemos esa humildad ante el maestro. Y veíamos que le preguntaban, maestro, te buscan. Maestro, aquí tu madre y tus hermanos. Maestro, dinos el significado de esta parábola. Tremendo. Una sumisión. Y vemos a un Judas que le responde al Señor, ¿por qué se hizo este mal gasto? Se hubiese recogido y dado a los pobres. Y uno ve la actitud de Judas. ¿Por qué Judas ya tenía esa actitud? Porque ya venía dejando de hacer cosas que Jesús le estaba diciendo. Él estuvo en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte habla de la codicia, de no afanarse, de no ponerse ansioso, de no preocuparse por estas cosas, de confiar que Él proveerá. Eso es el Sermón del Monte en su mayor parte. Y debemos entenderlo. Judas escuchó ese sermón, pero ese sermón a él no le entró, o le entró por aquí y le salió por aquí. Hacía mucho. Que cuando Dios está hablando la palabra, en vez de bajar su corazón, los endurecen como diamantes. Yo digo, ¿será que no ven lo que dice Isaías? Ellos pusieron su corazón como diamante para no escuchar las palabras que yo enviaba. Tremendo. Cuidado, cuidado. Porque Dios es el que nos resiste. Cuando estamos soberbios, Dios nos resiste. Dios nos resiste. Y si nos humillamos, Dios nos levanta. Créalo, que nos levanta. Y eso el creyente lo ve siempre, porque somos hijos del Señor. Y cuando nos estamos poniendo con malos pensamientos, caemos en la lucha y nos levantamos, vemos al ratico que Dios nos humilla. Porque somos creyentes.
Pero si nos humillamos en el momento y no, uy, Señor, aguanta, vemos después que Dios nos levanta. Y viene eso que es del Señor para nosotros, para los creyentes, su paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vaya que necesitamos paz. Necesitamos paz. Y más en medio de todas estas situaciones que se viven, se necesita mucha paz. Es así. Como hoy día yo pensaba o pienso que David se pone a hacer un censo y a preocuparse cuántos hombres tenía. Tremendo. Y cuando yo veo las situaciones de mi vida y me pongo a ver cómo hice yo para solventar todas esas cosas, yo digo, qué tremendo. O sea, ni con todo lo que poseía. O sea, ¿cómo se le ocurre a David hacer un censo cuando el Señor era el que peleaba sus batallas? Igualmente nosotros. ¿Y por qué te digo esto? ¿Cómo se nos ocurre a nosotros levantarnos delante del Señor y no recibir su palabra? Porque eso es confiar en lo que somos. Y por lo que somos, estamos en problemas. Y graves. Graves. No resistamos al Señor. Al contrario, humillaos bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo. Amén. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Poderosa. Bajo la mano poderosa del Señor. Porque Él hace las cosas en nosotros. Entonces vemos acá que en Santiago 1:26, Santiago viene hablando de todas estas cosas, ¿no? Y viene hablando de... Y es importante ver todos los temas que toca Santiago. Por ejemplo, Reina Valera le pone título a los temas. Y el primer tema, Reina Valera lo llama la sabiduría que viene de Dios. El segundo, soportando las pruebas. El tercero, hacedores de la palabra. El cuarto, amonestación contra la parcialidad. El quinto, la fe sin obra. El sexto, la lengua. El séptimo, la sabiduría de lo alto. Eso está en el 3:13. ¿Están allí? Mira lo que dice allí. Quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque quiero hacer una reseña de todos estos temas que Reina Valera titula. Porque podemos ver, no a profundidad todo, porque vemos que Reina Valera se pasa a algunos, como el que estamos hablando, de la religión. Pero podemos ver cómo trató Santiago con estas personas que decían ser cristianos, pero querían mantener cosas externas que no tenían poder contra los apetitos. Cosas externas que demostraban a Jesús. Solo eso, pero ya estaba Cristo presente. Te lo digo de esta manera. Porque si Jesús te invitó a ser parte de su cuerpo, tú quieres estar fuera? Porque si Jesús te llamó a ser parte de su acción, tú prefieres quedarte sentado? Cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta que cada ejemplo que hay allí es importante para nosotros. Cada ejemplo. Dios con cada ejemplo nos dice: esta es la actitud que yo quiero que tú tomes. Es tremendo. Es como que si Dios sacara su mano desde el cielo y nos diera una Biblia y nos dijera: hijo, así quiero que vivas. Ve estos ejemplos. Vive así. Vive así. Es tremendo, hermano. Mira, a veces pensamos que Dios estaba en contra de estas personas. Cuando yo veo a Santiago hablándole a estos judeocristianos,
Santiago les habló fuerte, los reprendió duramente. Por ejemplo, ahí en el capítulo 3, Santiago empieza a decirle que le muestren su fe con las obras. Que no vengan a decirle que tienen fe con esas malas obras que tienen, porque no tienen fe nada, le decía Santiago. Pero cuando yo veo a Jesús mirando a Jerusalén y así inclinándose, Jesús dice que cuántas veces las quiso tener debajo de sus alas, cuántas veces los quise juntar como la gallina junta sus polluelos. O sea, yo veo en el Señor un sentimiento de tristeza. ¿Se ve? Jesús tenía un sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Porque él veía que le habló mucho a ese pueblo. Le habló mucho y ellos no escucharon. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando la palabra? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Y aún no sabes qué es Jesús? ¿No lo sabes? ¿No sabes qué es Jesús? Y son preguntas. Dios quiera que sepas qué es Jesús. Porque lo que Él quiere hacer, lo va a hacer. Con nosotros o sin nosotros. Y eso es un tema que no nos debería afectar. Porque cuando un creyente es inteligente, el creyente dice, Él me llamó a su cena. Él me convidó a comer su cena. Amén. Gloria a Dios, era un creyente astuto. Pero hazte también esta pregunta. ¿Estás comiendo su cena o te estás excusando? ¿Estás comiendo su cena o estás viendo que su alimento es menospreciable? Porque a veces creemos entender mucho lo que Dios dice. Uy, sí, ustedes menosprecian mi alimento. Pero Jesús hablaba con alegorías, o el Señor, porque no había todavía venido en carne, hablaba con alegorías de acciones que ellos tenían, actitudes que tenían con respecto a Él. Y Jesús de manera figurativa se las mostraba para que ellos vieran la actitud que ellos tenían con Él, para que dejaran esa actitud. Así Dios, venimos a la iglesia y Dios envía su palabra y de manera figurativa nos está diciendo a cada quien lo que espera de nosotros. Porque óyelo bien, yo no estoy allá, pero yo estoy convencido que Dios les habla a todos. Y a cada quien lo que le toca, se lo dice. Porque ese es el Dios a quien servimos. A quien servimos. Eso hay que entenderlo. Por eso es importante precisar a Judas. Porque Judas está entre los 12, pero era diablo. ¿Y por qué era diablo? ¿Porque tenía unos cachitos? No, porque se dejaba influenciar por Satanás. Y velo de esta manera. Porque es lo que habla Santiago 1. Santiago dice, en Santiago 1:19 dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mira esto. En la iglesia habla el Espíritu Santo. Habla el Espíritu Santo. Pero cuando hay ira, cuando hay molestia, cuando hay inmundicia, cuando hay malicia en una persona, esa persona no le está hablando el Espíritu Santo. Por eso Santiago le está diciendo que allí no obra la justicia de Dios. Por eso le dice que desecha todas esas cosas y recibe con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué es esto? Resiste al diablo. Resístelo. Porque a veces pensamos que al diablo lo resistimos ahí, que sentimos algo feo en la noche y el Señor te reprenda, Satanás. Y ese es el diablo que conocemos.
Yo te invito a que conozcas al diablo que se viste de ángel de luz, el que sutilmente te mete los pensamientos. A ese es al que tienes que conocer, porque ese es el que te roba, el que te mata y el que te destruye. Es así. Es el que te roba, el que te mata, el que te destruye. Porque a los dos yo los conozco. A veces en la noche fastidian, ¿sí? Más nada pueden hacer. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Más nada pueden hacer. Pero también conozco al que viene a veces con los malos pensamientos. Y él mismo se pone otra capucha. Hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque él lo que trata de impedir es que no escuches al Espíritu Santo. Y esa expresión exterior no la vas a producir tú jamás, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que la va a producir. Y si quieres producirla, tienes que escuchar al Espíritu Santo. Tienes que atender al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va aún a recordar cuáles cosas dejaste de hacer. ¿No me crees? Órale y pídeselo. Y verás que te va a recordar todo lo que dejaste de hacer. Pero cuando te lo recuerdes, no digas, ay, eso no quiero porque estoy bravo. No, hágalo. Porque lo que Él recuerda es para hacerlo. Ay, que eso es muy difícil. No, Señor. Él se lo va a recordar. Hágalo. Estás haciendo esto que no tienes que hacerlo. Eso me ofende. Hágalo. Porque todas esas cositas traen esto. Todas esas cositas traen esto. ¿Quieres que no esté más eso? Ve esas cositas y atiéndelas. Y cuando esto venga, va a ser como un zancudo al cual le haces así. ¿Y ves la diferencia? Allí está la diferencia. ¿Por qué? Porque el aplicar esas cosas sí tiene poder contra los apetitos que tiene nuestra carne. Tiene poder. El obedecer, porque el evangelio es poder de Dios. Pero si tú no lo aplicas, o sea, el poder de Dios para el que cree, el creyente es el que obedece, el que cree y atiende, cree y aplica, cree, recibe. ¿Sí? La palabra para el creyente es poder, capacidad, dunamis, capacidad de Dios para todo aquel que cree. Capacidad. ¿Capacidad de qué? De hacer las cosas santas. Capacidad de vivir una vida íntegra. Capacidad de cuando viene aquello que sabes que ofende a Dios, tú te vas a aguantar, te vas a refrenar. Tu religión va a ser pura y agradable delante de Dios. Dios va a decir, ese es un cristiano, esa es una cristiana. ¿Por qué? Porque te vas a refrenar. ¿Y por qué te vas a refrenar? Porque tienes capacidad en ti. No creas que Dios llevaba a Israel porque sí, dando vueltas. Ahí entre los que daban vueltas, créelo que Josué también estaba dando vueltas. Y Caleb también estaba dando vueltas. Moisés, Aarón, María, todos ellos estaban dando vueltas. Todos estaban dando vueltas. ¿Y por qué te nombré a esto? Porque estos nos dieron el mismo ejemplo que dieron aquellos. Aunque ellos se equivocaron. Pero ellos no dieron el mismo ejemplo que dieron aquellos. ¿Por qué? Porque las vueltas para ellos no fueron en vano. Cuando Dios le quitaba a Israel el agua, no llegaba y le decía a Josué, toma Josué un poquito de agua para ti. Toma una cartimplora, Josué, para que tengas que tomar mientras prueba esto. No. Ahí estaba Josué también con la garganta seca. No había agua. Pero Josué no dijo lo mismo que dijo Israel. No, Señor. Mas Dios pone ese ejemplo cuando Él lo envía a los 12, cuando lo envía a Moisés entre los 12 espías. ¿Qué dijo Josué? ¿Qué dijo Josué? Si el Señor se agrada de nosotros, nos lo entregará. Y eso estaba entre Josué y Caleb. ¿Qué dijeron los otros 10? Moisés nos trajo para acá para que nos mataran. Tremendo.
Tremendo. Y Dios se indignó. ¿Sabes por qué? Aunque no lo quieras reconocer porque ves un hombre menospreciable, cuando tú no recibes la palabra de tu pastor, Dios se indigna. Porque es la palabra de Dios. Y cuando dijo Moisés al pueblo, no dijo Dios se indignó, no, él dijo, ¿quiénes somos nosotros para que ustedes se indignen con nosotros? No es contra nosotros. Moisés estaba diciendo, ¿quién soy yo para hablar algo tan justo, tan perfecto, para querer tanta santidad? ¿Quién soy yo para estar corrigiendo tanto? ¿Quién soy yo? Es contra mí que ustedes se levantan. El que corrige, el que es puro, el que es santo, el que quiere santidad, es el Señor. Y son cosas. A veces hay personas, no, esto me lo dice a mí. Claro, porque estás pecando en eso. ¿A quién más se lo va a decir? ¿A qué quiere? Imagínate un pastor que predicando y dice, uy, Señor, este verso no lo voy a decir, porque este verso va contra Kelly. Vamos a decir el que viene. Uy, no, Señor, este no lo voy a decir, porque este va contra Alejandro. Vamos a decir, uy, este va contra la hermana. Bueno, hermano, vamos a alabar. Imagínate. Imagínate. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas cuando tu mamá te dijo haz esto y tú no lo hiciste? ¿Qué esperas? Que tu mamá diga, ay, qué chévere, hija. Hazlo otra vez así. ¿Cierto? Hazlo otra vez así. ¿Qué espera usted cuando Dios le ha dicho a usted cómo ha de hacer las cosas y usted no lo hace? Se va a meter usted en la casa del Señor y usted va a esperar que el Señor le va a decir, aleluya, así es, hijo, desobedezcan más para que haya más gracia. ¿Eso va a decir Dios? No. Dios va a decir, ustedes van a hacer de esta casa cueva de ladrones, van a andar pecando, ofendiéndome y después van a venir acá y decir, pueblo de Dios soy yo, cristiano soy yo. Ojo. Tremendo. Es bueno, ¿eh? Mano, ojo y señala el oído. Este es el ojo del cristiano. Amén. Este es el ojo del cristiano. Aquí vemos a Dios. Aquí vemos a Dios. Aquí conocemos a Dios. Aquí atendemos a Dios. Si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo estará en luz. Atienda. Atienda porque es bueno atender. Sabes que el que tiene un buen ojo tiene una vida espiritual poderosa. Porque tiene un buen ojo. Hay personas que se hacen un mal concepto de lo que es un creyente. Por eso hay algunos que han mal puesto la actitud de Pablo con relación a Pedro. Tenían contienda entre ellos, dicen algunos. O la posición de Pablo con respecto a Bernabé por causa de su sobrino Marcos. No, Pablo era muy impulsivo. Y es porque hay un mal concepto de lo que es un creyente. El creyente es celoso por Dios. Celoso. Cuando a Jesús le dijeron, maestro, allí tu madre y tus hermanos. La respuesta de Jesús fue, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a sus discípulos, a cada uno les dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tremendo Jesús. Porque hay un mal concepto de lo que es un espiritual.
A veces pensamos que un espiritual, ay, el hermano no se pone bravo, sí, es espiritual, sí. No se pone bravo, pero hace otras cosas que no debería hacer. ¿Se ve? ¿Se ve? Y Pablo, según era impulsivo, pero era entregado a Dios, santo, apartado, celoso de buenas obras. Hay una diferencia tremenda, porque hay un mal concepto de lo que es un cristiano. Y así como Pablo no aceptó que Marco le acompañase, así son los verdaderos cristianos. Yo he escuchado testimonios de hombres de Dios que sirvieron a Dios. Esto lo escuché yo cuando comenzaba en el Señor. Ese testimonio a mí me quedó. Después escuché unas cosas de esta persona que no me agradaron, pero bueno, yo le dejo esas cosas al Señor porque siempre me agradó su testimonio. Y él decía que cuando él iba a ayudar a las personas y iba a llevarle una colcha, así hablan en su dialecto, que es guatemalteco, nadie iba con él, nadie quería acompañarlo. Cuando él iba a servir, nadie quería acompañarlo. Entonces él tenía que hacer las cosas y nadie quería servir al Señor como se debía servir. O sea, después que vieron que el Señor los levantó, todo el mundo querían con él. Y él le decía, no fueron conmigo cuando yo estaba allá, no me vengan a buscar ahora. Y son cosas tremendas. ¿Por qué? Porque hay un mal concepto de lo que es un espiritual. Hay un mal concepto de lo que es un espiritual. Un espiritual obra a Dios, hermano. Eso es un espiritual. Y Dios juzga todas las cosas. Dios hace todas las cosas. Un espiritual es alguien guiado por el Espíritu. Y créalo, lo que el Espíritu quiere lo va a hacer. Por eso es que es una bendición dejarnos guiar por el Espíritu. Obedecer, atender, es una bendición. Nos bendice totalmente. Dios nos enseña a obedecer aunque no entendamos. Porque Dios hace la devoción en nosotros. A medida que vamos avanzando nos damos cuenta que Dios lo que está es arropándonos. Arropándonos. Y lo que podemos ofrecer delante de Él, Él mismo lo ha hecho en nosotros. Por eso dice Miqueas, Él hará su justicia en mí. En mí. ¿Quieres presentar una religión pura delante de Dios? Recuerda todas las cositas que están por allí. Y empieza a cancelarlas. Y tú verás. Tú verás. ¿Quieres saber que el Espíritu Santo te habló hoy? Cuando vayas a orar, dile que te recuerde. Y el Señor te dice que Él te recordará. Anda, cuando vayas a orar, dile, Señor, recuérdame. Recuérdame. Recuérdame las cositas que hay por allí que yo no me acuerdo. Dile así, para que tú veas. Él te va a recordar todo lo que está por allí que está mal puesto. Y cuando te lo recuerde, si lo vas a hacer, cuando te lo recuerde, te voy a dar un consejo y es muy importante. Obedécelo. Obedécelo. Porque hay muchos que tienen a Dios y dudan de su bondad. Dudan, se burlan de su bondad. Dios es paciente. Dios es paciente. Pero Dios tiene un tiempo donde derrama lo que tiene que derramarse. Dios nos tiene paciencia. Pero nos tiene paciencia hasta un punto. Él es tardo para la ira. No quiere decir que Él no derrama su ira. Tardo. Él aguanta. Y tal vez por eso es que nos soporta. Pero hay un momento donde Dios dice, ya está bueno. Sí, prestemos atención. Vamos a crecer. Presta atención. Presta atención a tu vida. Presta atención a lo que estás haciendo. Presta atención
a lo que estás aplicando y ve que está produciendo eso en tu vida. Porque a veces estamos dando vuelta a un círculo vicioso. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿No fue así con Israel? Fue así con Israel. Tal cual. Y lo veo porque Israel recibía las cosas y cuando venía otra vez la situación respondía igual. Uy, está bueno Israel, está bueno. Respondiste así aquella vez y aquella vez y aquella vez. Uy, trata de ahora que sea diferente. Y si logras hacerlo, manténlo. Manténlo. Sé religioso. Esa es la religión que agrada a Dios. Aquella que se refrena. Esa es la que agrada a Dios. Vamos a darle gracias al Señor.